Imagínate, Juan tenía 32 años y siempre había sido un hombre práctico, acostumbrado a la rutina agitada de la gran ciudad. Pero últimamente sentía un peso constante en su mente. El tráfico interminable, las fechas límite en el trabajo y la sensación de que el mundo siempre corría mientras él se quedaba atrás comenzaron a asfixiarlo. Necesitaba tiempo para sí mismo, un momento para escuchar sus propios pensamientos sin interrupciones. Por eso, un fin de semana cualquiera, decidió escapar a la naturaleza. El Bosque Nacional Wasatch parecía el destino ideal. Juan había leído sobre sus senderos deslumbrantes y sobre cómo muchas personas describían el lugar como un refugio tranquilo, casi mágico. Escogió una ruta que no era muy popular, queriendo evitar el contacto con otras personas. No es que no le gustara la compañía, pero este viaje se trataba de desconectarse. Era solo él, el bosque y el sonido de sus propios pasos. Salió temprano el sábado por la mañana, conduciendo hasta la entrada del sendero. El estacionamiento era pequeño y estaba vacío, exactamente como él esperaba. El cielo estaba despejado, el sol lanzaba rayos dorados sobre los árboles y el aire fresco de la montaña era diferente a todo lo que Juan estaba acostumbrado a respirar. Era como si cada molécula de oxígeno llevara vida. Ajustó su mochila, se aseguró de que tenía todo lo necesario, linterna, agua, barras de cereal y una pequeña navaja que siempre llevaba por precaución y comenzó a caminar. El bosque parecía acogedor al principio. El suelo del sendero estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo sus botas. El canto de los pájaros y el murmullo de los arroyos a lo lejos creaban una melodía relajante. Juan se perdió en la belleza del lugar, deteniéndose varias veces para tomar fotos y apreciar el paisaje. Era como si el tiempo se hubiera detenido allí, como si el mundo exterior simplemente no existiera. Después de unas horas, encontró un claro perfecto. El lugar parecía sacado de un cuento de hadas. El suelo cubierto de musgo verde, rayos de sol penetrando entre las hojas y pequeños insectos bailando en el aire. Juan se quitó la mochila, se sentó en una gran roca y se quedó allí un rato, simplemente escuchando el silencio de la naturaleza. Sacó su celular y tomó una foto del lugar. Pensó en lo bueno que sería mostrarla a su esposa cuando regresara a casa. «Le encantará esto», murmuró para sí mismo, sonriendo. Fue en ese momento que sintió un leve escalofrío, como si algo hubiera cambiado en el ambiente. Miró a su alrededor, pero no vio nada. Solo árboles y sombras que se alargaban con el paso del día. Juan continuó su caminata, explorando el sendero sin prisas. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, se dio cuenta de que era hora de regresar. Tomó el camino de vuelta, aún disfrutando del ambiente tranquilo, pero ahora con una leve sensación de urgencia. No quería estar en el bosque por la noche. Cuando llegó al estacionamiento, su corazón se detuvo por un momento. Las 4 llantas del auto estaban desinfladas. Juan se quedó quieto, tratando de procesar lo que veía. Se acercó y examinó las llantas. No parecía vandalismo, no había cortes ni marcas de objetos punzantes. Era como si el aire simplemente hubiera desaparecido. Miró a su alrededor, pero el estacionamiento estaba vacío. No había señales de otras personas. El silencio a su alrededor era tan pesado que parecía engullir sus pensamientos. Sin otra opción, Juan decidió regresar por el sendero. Había un pueblo a unos pocos kilómetros de distancia, y sabía que, con un poco de esfuerzo, podría llegar allí antes de que oscureciera completamente. Ajustó su mochila sobre los hombros, tomó la linterna y comenzó a caminar. A medida que caía la noche, el bosque parecía transformarse. Los árboles, que antes parecían acogedores, ahora parecían amenazantes, con sombras que se movían bajo la luz de la linterna. El silencio era opresivo, interrumpido solo por el sonido de sus propios pasos y su respiración pesada. Fue entonces cuando lo escuchó. Primero, parecía solo el eco de sus propios pasos. Pero, con el paso del tiempo, se dio cuenta de que había algo diferente. Era como si alguien más estuviera caminando detrás de él, siguiendo sus movimientos. Juan se detuvo de repente, girándose con la linterna. Nada.
Solo el sendero vacío y el sonido del viento. Continuó caminando, pero ahora más rápido. La sensación de ser seguido era innegable. Cada vez que se detenía, los pasos también se detenían. Pero, cuando reanudaba la marcha, el sonido volvía más alto, más cercano. El corazón de Juan latía como un tambor. Se giró una vez más, y fue entonces cuando los vio. Sombras. 4 o 5 figuras humanas, de estatura media, vestidas con ropa blanca que brillaba débilmente a la luz de la luna. Estaban quietas, inmóviles, a cierta distancia. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin pensarlo 2 veces, comenzó a correr. El sendero parecía alargarse, como si nunca fuera a terminar. Detrás de él, los pasos y susurros lo perseguían. No podía distinguir las palabras, pero había algo perturbador en esos sonidos. No era un idioma común, parecía un cántico, un murmullo rítmico que parecía danzar entre los árboles. Finalmente, Juan llegó a la cima del sendero, donde sabía que tal vez tendría señal en el celular. Temblando, sacó el aparato del bolsillo y, con dedos torpes, marcó el número de la policía. La llamada fue breve, y habló en voz baja, casi susurrando. Por favor, envíen a alguien. Me están siguiendo. Hay personas aquí. Creo que son, no sé, no parecen normales. Estamos en camino. Quédese donde está, respondieron. Juan se escondió detrás de una roca, intentando controlar su respiración. Las figuras no aparecieron inmediatamente, pero sabía que estaban cerca. El tiempo parecía alargarse, cada segundo una eternidad. Imaginaba sus rostros detrás de esas ropas blancas, pero el miedo a confirmar sus pensamientos le impidió mirar por mucho tiempo. Finalmente, las luces rojas y azules de las patrullas iluminaron el cielo. El sonido de las sirenas rompió el silencio opresivo. Las figuras desaparecieron como humo, sin dejar rastro. Los policías llegaron y encontraron a Juan en estado de shock. Intentó explicar lo que vio, pero sabía que sonaba absurdo. Cuando describió las figuras y los susurros, uno de los agentes intercambió una mirada preocupada con su compañero. No es la primera vez que alguien reporta algo así. Hay rumores sobre este bosque, sobre un culto, pero nunca encontramos pruebas. Desaparecen antes de que podamos llegar. Mientras los policías escoltaban a Juan de vuelta al auto, no podía deshacerse de la sensación de que estaba siendo observado. Cuando finalmente llegó a casa, decidió revisar las fotos del celular. Fue entonces cuando su corazón se detuvo. En la foto del claro, entre los árboles, estaban ellos. 4 o 5 sombras humanas, vestidas de blanco, observándolo desde lejos. Juan nunca volvió al bosque. Pero, a veces, por la noche, jura escuchar susurros en la oscuridad. Espero que te haya gustado la historia, porque la segunda historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Imagínate, era pleno verano en Valle del Cedro, y el sol brillaba sin descanso. El pueblo era pequeño, con calles de adoquines y casas antiguas que guardaban historias de generaciones. Joao, de 12 años, estaba emocionado por las vacaciones. Cada año pasaba el verano en la casa de su abuela, un lugar apartado del pueblo, rodeado por un bosque inmenso que parecía no tener fin. Sus primos, Lucas y Sofía, siempre lo acompañaban. Lucas era el más joven, con 11 años, lleno de energía y valentía, pero también el más impulsivo. Sofía, de 13, era más práctica y siempre dudaba antes de unirse a las ideas más locas de los chicos. Joao era el equilibrio entre ambos, combinando la curiosidad de Lucas con la cautela de Sofía. La abuela de Joao era una mujer tranquila, pero muy supersticiosa. Siempre les decía, respeten el bosque. Guarda cosas que no entendemos. Y, por favor, no se acerquen a la casa vieja. Cuando Joao preguntaba por qué, ella simplemente sacudía la cabeza y murmuraba algo sobre una tragedia antigua. Por supuesto, los 3 primos no le hicieron caso.
Después de todo, el bosque era irresistible. Senderos serpenteantes, árboles enormes, pequeños arroyos escondidos y ese tipo de libertad que solo se encuentra en la infancia. En la tercera tarde, cuando el calor del sol empezaba a disminuir y la luz dorada del atardecer iluminaba los árboles, decidieron explorar más lejos. El paseo comenzó como todos los demás. Risas, competencias por quien trepaba más rápido a los árboles y apuestas sobre quien encontraba el camino más interesante. Pero, a medida que se adentraban más en el bosque, el ambiente comenzó a cambiar. Los árboles estaban más juntos, el aire era más frío y pesado, y un silencio extraño se apoderó del lugar. El canto de los pájaros desapareció, y ni siquiera se escuchaba el sonido del viento en las hojas. Fue Sofía quien vio la casa primero. Allí, señaló, con una mezcla de fascinación y miedo. Entre los árboles, una estructura vieja se alzaba, casi devorada por la vegetación. Era una casa de madera, con el techo inclinado y ventanas rotas. La puerta colgaba de una bisagra oxidada, y las tablas de las paredes estaban cubiertas de musgo. «Debe ser la casa del silencio», murmuró Joao, recordando las historias que había escuchado en el pueblo. Decían que nadie vivía allí desde hacía décadas, desde que algo terrible había sucedido con la última familia que habitó la casa. «¿Entramos?», preguntó Lucas, con los ojos brillando de emoción. Sofía dudó, pero Joao, queriendo demostrar que no tenía miedo, dio el primer paso. «No tardaremos mucho», dijo, más para convencerse a sí mismo que a los demás. Empujaron la puerta, que crujió con fuerza, como si estuviera advirtiéndoles que no debían entrar. El interior de la casa era oscuro y estaba lleno de polvo. Había muebles antiguos cubiertos con telas desgarradas, un espejo agrietado en la pared y marcas extrañas en el suelo, como si algo pesado hubiera sido arrastrado allí. Un olor fuerte y extraño impregnaba el aire, como algo que se estaba pudriendo. «Miren esto», llamó Sofía, sosteniendo un cuaderno que estaba sobre una mesa. Las páginas estaban amarillentas y manchadas, y las palabras parecían escritas con prisa. En la portada, con letras torcidas, decía: «No entren al sótano». Lucas ignoró la advertencia y empezó a buscar la puerta del sótano. «Lucas, para con eso», dijo Sofía, visiblemente incómoda. Pero él ya había encontrado lo que buscaba: una puerta de madera en una esquina de la sala, con bisagras oxidadas y un candado roto. «Es solo un sótano, ¿qué puede haber ahí?», dijo, riendo, mientras abría la puerta. Un olor aún más fuerte subió, tan insoportable que Joao y Sofía retrocedieron. «Esto no es normal», murmuró Sofía. Lucas bajó los escalones primero, con la linterna en la mano. Joao y Sofía lo siguieron, a regañadientes. El sótano era pequeño, con paredes de piedra húmeda. En el centro del suelo de tierra había una caja de madera, grande y cerrada con un candado. Alrededor de la caja había marcas extrañas dibujadas en el suelo, como símbolos que nadie reconocía. «Esto da miedo», dijo Joao, pero Lucas ya estaba tratando de abrir la caja. Con un chasquido, el candado se rompió y levantó la tapa. Dentro había una muñeca. La muñeca no era como las demás. Estaba hecha de porcelana, pero estaba manchada, como si hubiera sido enterrada y desenterrada varias veces. Tenía el cabello negro pegado a la cabeza, como si estuviera mojado, ojos de vidrio que parecían vivos y una pequeña sonrisa, casi imperceptible. Lo más aterrador era la sensación de que los observaba. «Vámonos de aquí», dijo Sofía, con la voz temblorosa. Pero, antes de que pudieran moverse, la puerta del sótano se cerró con fuerza. La linterna comenzó a parpadear y un sonido extraño llenó el espacio. Risas. No risas normales, sino distorsionadas, como si niños estuvieran jugando en otra habitación, pero sus voces no pertenecían a este mundo. Joao corrió hacia la puerta e intentó abrirla, pero estaba cerrada con llave. Lucas comenzó a gritar, mientras Sofía se encogía en una esquina, sosteniendo la linterna que temblaba en su mano. La muñeca seguía en el suelo, pero ahora parecía diferente. La sonrisa era más grande, y sus ojos brillaban en la oscuridad. De repente, escucharon pasos en el piso superior.
¿Quién está ahí?, gritó una voz grave. Era el cuidador del bosque, un hombre que siempre aparecía cuando algo estaba fuera de lugar. Rompió la puerta de una patada y encontró a los tres aterrorizados. No deberían estar aquí, dijo, con una mirada severa. Sin más explicaciones, lo sacó de la casa, y los tres corrieron de vuelta a casa de la abuela, sin mirar atrás. Esa noche, Joao no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la muñeca, con sus ojos de vidrio y su sonrisa macabra. A la mañana siguiente, decidió olvidar todo. Pero el bosque no olvida. El día de su cumpleaños, Joao encontró una caja debajo de su cama. No sabía cómo había llegado allí. Dentro estaba la muñeca. Sostenía un pedazo de papel donde estaba escrito: «Bienvenido de vuelta. Todavía estamos aquí». Desde entonces, Joao nunca volvió a ser el mismo. El silencio del bosque parecía seguirlo a donde fuera. Y, en noches muy calladas, podía jurar que escuchaba risas. ¿Y tú, te atreverías a enfrentarte al bosque de nuevo? Espero que te haya gustado la historia, porque la tercera historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Imagínate, ¿alguna vez has estado en un lugar donde el silencio es tan pesado que parece susurrarte secretos antiguos al oído? Joao, un hombre de 42 años con décadas de aventuras en su haber, siempre había sido conocido por su valentía. Había escalado montañas traicioneras, cruzado desiertos y explorado selvas densas donde ningún mapa podía guiarle. Pero aquella mañana, mientras preparaba su mochila para un nuevo desafío, sentía una inquietud que no podía explicar. Su destino era Duleitón, un lugar que, para muchos, ni siquiera debía ser mencionado en voz alta. El pequeño pueblo que dio nombre al bosque había desaparecido siglos atrás, devorado por el tiempo y las leyendas que lo rodeaban. Las historias decían que la tierra estaba maldita, que nadie que entraba en el bosque salía ileso, no siempre en cuerpo, pero sí en mente. Amigos intentaron disuadirlo. Joao, ese bosque no es como los demás. No sigue las mismas reglas. No es un lugar para hombres, es un lugar para los olvidados. Él simplemente se rió, como siempre hacía ante supersticiones. Si alguien tiene que descubrir la verdad, ¿por qué no yo? Al entrar en el bosque, el paisaje parecía normal. Árboles altos, el suelo cubierto de hojas secas y el fuerte aroma a tierra mojada después de la lluvia reciente. Todo estaba en perfecta armonía. Joao caminaba con pasos firmes, atando pequeños trozos de tela roja en las ramas para marcar el camino de regreso, una costumbre que siempre seguía para mayor seguridad. Pero, a medida que avanzaba, el bosque empezó a cambiar. Primero fue el sonido. Joao se dio cuenta de que los pájaros, que antes cantaban animadamente, habían dejado de hacerlo. El crujido de las hojas al viento también cesó. Un silencio inusual invadió el ambiente. No era la ausencia de ruido, sino un silencio tan denso que parecía tener peso. Se detuvo por un momento, mirando a su alrededor. Todo parecía igual, pero algo era diferente. El aire estaba más pesado, casi sofocante. «Es solo mi imaginación», murmuró, intentando ignorar la creciente incomodidad. Después de horas de caminata, Joao decidió comprobar las marcas que había dejado. Cuando miró hacia atrás, su estómago dio un vuelco. Los trozos de tela que había atado estaban fuera de lugar. Algunos simplemente no estaban, mientras que otros habían sido movidos a posiciones extrañas. Se arrodilló cerca de una rama donde estaba seguro de haber dejado una marca. Había señales de la cuerda en la madera, pero la tela estaba rota en el suelo, como si alguien la hubiera arrancado deliberadamente. Joao sintió algo que no sentía hacía mucho tiempo: miedo. ¿Quién habría alterado las marcas? Se suponía que estaba completamente solo, o al menos eso pensaba. Mientras intentaba entender lo que sucedía, un sonido llegó desde su izquierda. Era un gemido bajo, casi humano, pero extraño. Parecía lejano, pero llevaba algo que Joao no podía explicar, algo que hizo que cada vello de su nuca se erizara. Fue entonces cuando vio el sendero.
Era estrecho, casi invisible, y parecía llevar a una abertura oscura entre los árboles. Frunció el ceño. Joao conocía los mapas, y ese sendero no estaba en el que había estudiado antes de partir. Su instinto le gritaba que no siguiera adelante, pero la curiosidad era una fuerza poderosa. Ajustó la mochila y dio el primer paso. Cada metro que avanzaba, el mundo a su alrededor parecía cambiar. Los árboles, antes tan comunes, ahora estaban más cerca unos de otros, sus troncos retorcidos en formas casi humanas. El suelo parecía más blando, como si estuviera caminando sobre algo que no debería estar allí. Joao llegó a la entrada de una cueva. La boca de la formación rocosa era irregular, pareciendo dientes gigantes, y de ella salía un viento débil, pero helado. Vaciló. Algo dentro de él le suplicaba que no entrara. Fue en ese momento cuando lo escuchó. Pasos. Suaves, pero distintos. Venían desde detrás de él. Giró rápidamente, pero no vio nada más que el bosque inmóvil. El sonido de los pasos continuó, ahora más cerca. Joao sintió que el corazón se le aceleraba. Respiró hondo, intentando controlar el pánico, pero el sonido crecía, como si alguien estuviera acercándose con cada segundo. Comenzó a alejarse de la cueva, pero los pasos lo seguían. No importaba hacia dónde iba, ellos seguían allí, ahora acompañados de risas bajas, distorsionadas, casi infantiles, pero cargadas de algo maligno. Joao corrió. Corrió con todas sus fuerzas, tropezando con raíces y casi cayendo varias veces. El sendero, que antes parecía simple, ahora parecía infinito. Los árboles parecían más cercanos, sus ramas extendiéndose como manos que intentaban atraparlo. El sonido detrás de él no disminuía. Los pasos ahora coincidían con su ritmo, como si lo que lo perseguía estuviera a solo unos metros. Escuchó una respiración pesada, casi en su nuca, y una risa que parecía salir directamente de una pesadilla. Cuando finalmente vio el borde del bosque, gritó, más para convencerse de que estaba casi libre que para espantar lo que lo seguía. Con su último esfuerzo, saltó fuera de la oscuridad, cayendo al suelo afuera. Todo quedó en silencio de nuevo, pero esta vez era el silencio común del mundo. Miró hacia atrás, hacia el bosque que ahora parecía tan inofensivo. Nada salió tras él. Ningún sonido, ninguna sombra. Pero Joao sabía. Sabía que algo lo había seguido hasta el borde. Se levantó lentamente, con el cuerpo temblando. El hombre confiado que había entrado en el bosque ahora era solo una sombra de sí mismo. Regresó a casa en silencio y nunca volvió a hablar de aquel día. Por las noches, cuando intentaba dormir, aún lo escuchaba. Los pasos, las risas, la respiración pesada. Y a veces, en sus pesadillas, sentía que el bosque lo llamaba, susurrando su nombre. Joao sabía que nunca podría escapar por completo. El bosque de Duleitón nunca olvida a quien lo desafía. ¿Pelos de punta? Cuéntame, ¿cuál te gustó más? Pues en el siguiente vídeo la historia es aún más escalofriante, solo que no olvides comprobar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica.